Voy a invitar al libro de Lucas, de nuestra segunda lectura, capítulo 18, versículo 13. Lucas en 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y nuestro tema para esta tarde es cómo Dios justifica al pecador. Cómo Dios justifica al hombre delante de él. Y esta es una hermosa historia entre los versículos 9 al 14. Es una parábola. Es una historia terrenal, una historia cotidiana, pero con un significado celestial, mucho más profundo de lo que podemos leer a simple vista, que nos muestran verdades acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y nuestro Señor usualmente habló por parábolas. Lo hacía para ocultar las verdades que Él estaba enseñando de personas curiosas simplemente, sin un deseo real de tratar con el problema de su alma, sin un deseo sincero de poder conocer acerca de lo que Cristo estaba hablando. Cuando Él comenzó su ministerio terrenal, Él decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchas personas no tenían interés en el reino de los cielos, no tenían interés realmente en cosas espirituales, y le seguían por el hecho de ver milagros, señales, para ver si podían obtener algún tipo de beneficio temporal. Entonces, por medio de parábolas, Él ocultaba estas verdades de aquellas personas que no tenían ningún interés. Pero hay muchas personas también en este tiempo que piensan y actúan de una manera muy similar. Porque pensamos que esto es algo tan lejano, que esto es algo que tal vez no tenga mucho que ver con nosotros. Pero la verdad, como vamos a ver, nos muestra y nos ilustra y nos representa de una manera perfecta. Así que bueno, vamos a la parábola, porque en el versículo número 9 se nos describe con claridad a quién va dirigida esta enseñanza. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Él se refiere a un grupo de personas, se refiere a un grupo específico de hombres que pensaban ser justos y decían ser justos, y esa justicia o autojusticia que ellos tenían lo llevaba a despreciar a otras personas. Y esta es una historia muy hermosa, la verdad. Va dirigida a estos hombres, pero nos muestra de manera clara cómo es que podemos ser justificados delante de Dios, cómo es la oración que Dios escucha, cómo debemos acercarnos a Dios. Porque aquí se nos narra la historia de dos hombres que van al mismo lugar, van a hacer la misma actividad, pero con motivaciones completas y absolutamente diferentes. Así lo dice el versículo número 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Y dice que uno era fariseo y el otro publicano. Esos son los dos protagonistas de nuestra historia, un fariseo y un publicano. El fariseo eran ellos un grupo de personas muy religiosas. Eran devotos, eran bastante cumplidores de aspectos externos de la ley de Dios, de la religión. Se veían a sí mismos como lo más santo, como lo más justo, porque su pensamiento de rectitud o su norma para medirse simplemente era basado en asuntos externos de la ley. Así que eran muy celosos en relación a todo esto, y precisamente él lo reconoce aquí en el versículo número 12. Él ayunaba 2 veces a la semana, se le exigía un ayuno una vez al año, pero él lo hacía 104 veces al año, 2 veces por semana, y además él diezmaba todo de todo lo que ganaba. Así que en esas cosas él era muy cumplidor. Pero como dije, podemos ver esto de manera lejana. De este grupo eran hace casi 2000 años atrás. Pero en ciertos aspectos debemos reconocer también que para toda persona es algo natural sentirse justa. Para toda persona es algo natural
sentirse mejor a otros, porque usualmente nuestras normas no son Dios, sino son otras personas, y convenientemente seleccionamos personas que tengan un estilo de vida, una clase de vida bastante poco moral, de tal manera que obviamente cualquier persona ha de sentirse mejor, eso es algo natural, así que obviamente hay ciertas diferencias tal vez, en ciertos aspectos lo puedes ver lejano, pero en muchos otros es una representación tal vez de mucho de nuestra propia vida. Así que estos hombres fariseos gozaban de respeto, de admiración, de reconocimiento público por ese estilo de vida que llevaban, por esa manera de ser. Y ellos lo disfrutaban, la verdad. Les encantaba ser vistos, les encantaba obtener el favor del pueblo. Ellos amaban los aplausos, amaban ese estatus social. Entonces, todo lo que hacían, simplemente lo hacían con el objetivo de aumentar aquel reconocimiento, de recibir más aplausos, de ser más respetados en la sociedad. Así que todo lo que hacían era un servicio a su propio ego, un servicio a su propio amor. Y uno de los medios que ellos usaban para mostrarse eran las oraciones, elocuentes, llenas de palabras rebuscadas para impactar a quienes le iban a oír. Por ende, amaban hacerlo en lugares públicos y ojalá donde hubiera mucha gente. Y el lugar donde iban, al templo, era un lugar propicio, un lugar perfecto para poder mostrarse entonces y aparentar. Y que la gente entonces aumentara su respeto y su reconocimiento. Allí está el fariseo, nuestro primer protagonista, pero también se nos habla de un publicano, que eran hombres completamente diferentes al fariseo, porque estos hombres eran odiados por el pueblo. Eran judíos que servían al imperio romano para cobrar impuestos a los propios judíos, así que eran vistos como traidores. Eran lo peor de la sociedad, eran perversos, no había nada bueno en ellos ante los demás, completamente diferentes al pensamiento que los mismos hombres tenían de los fariseos. Así que tanto el fariseo como el publicano, estas dos personas, representan opuestos en términos de la religión, en términos de lo social, en términos de lo económico, estaban completamente alejados el uno del otro. Uno estaba en el norte y el otro estaba en el sur, si pudiera ilustrarlo de esa manera. Bajo el juicio del pueblo, unos eran amados, respetados, reconocidos, otros eran odiados, menospreciados, eran tratados de traidores. Unos se mostraban devotos, mientras los otros no tenían absolutamente ninguna vida religiosa. Y aquí en esta parábola, entonces, se contrasta el juicio del hombre versus el juicio de Dios. Se contrasta realmente cómo Dios nos ve versus cómo el hombre ve a otras personas. Porque si hay algo que el Evangelio hace, queridos amigos, si hay algo que el mensaje del Evangelio hace, es hablarnos con claridad acerca de lo que realmente somos, no delante del hombre, no delante de otra persona, sino delante de Dios. Y esto es algo muy, muy importante, porque allí es donde nosotros podemos realmente comprender quién realmente somos, delante de Dios. Así que aquí están estos dos hombres y se dirigen al templo donde se desarrolla esta historia. Y para los judíos el templo significaba la misma presencia de Dios. Ese era un lugar amado por ellos, un lugar que anhelaban en ciertos aspectos religiosos y externos. Así que van con el propósito de orar. Pero la manera en cómo ellos lo han de hacer, en la manera en cómo ellos han de orar, vas a ver el corazón de lo que Cristo quiere mostrar con esta parábola, con esta historia, con esto que nos está narrando a partir del versículo número 9. Porque la primera oración la encontramos en el versículo 11 y el versículo número 12, donde encontramos a este fariseo, como era su costumbre entonces orar de pie, con erudición, mostrando todo su conocimiento, queriendo impactar a aquellos que le iban a oír.
Pero finalmente su oración era absolutamente ineficiente a la luz de lo que una oración es: dirigirse a Dios con sinceridad, con humildad, en adoración, en reconocimiento de quién Dios es. Pero como vamos a ver, esta oración era completamente diferente a cómo realmente es una oración que Dios escucha. En primer lugar, dice el versículo número 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él no se dirigía a Dios. A pesar de que comienza diciendo Dios en el versículo 11, él no se dirigía a Dios, sino que lo hacía para sí mismo. Era una oda, un poema a su ego. Esta era la manera en cómo este hombre se presentaba en oración. Su pecho se inflaba al pronunciar cada frase, hilvanando ideas de manera precisa que sorprendía a los que estaban a su lado. Y tal vez mientras venían estas oraciones, estas frases, en su mente pensaba, wow, qué buena salió esta oración o esta frase. Oh, mira cómo impacté a este grupo de acá. Me van a amar más todavía por estas cosas que estoy diciendo y la manera en cómo lo hago. Así que él se dirigía a sí mismo, buscaba su propio beneficio, buscaba su propio bienestar, su pecho inflado por todo esto, orgulloso. Su postura era estar de pie para que todos lo vieran, desplegando toda su vanidad, toda su pompa, su orgullo, porque su único objetivo, como ya mencioné, era alcanzar reconocimiento, era alcanzar mayor respeto, era alcanzar mayor amor de la gente hacia él. Entonces, la base de su oración descansaba en su propia vida. Él era la causa de la oración, era el medio de la oración, porque su sentido de aceptación estaba basado en el juicio humano y como la gente lo admiraba, lo respetaba, lo amaba. Entonces él ahora se siente en sus propios méritos como suficiente para poder presentarse delante de Dios. Y él entonces se basaba en los juicios humanos. Y aquí se compara con el publicano. A partir del verso 11, cuando dice, yo te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Mira el orgullo de este hombre. Mira la manera en cómo él ora, se supone a Dios. No soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, y no soy ni aún como este publicano. Estas son mis pergaminos, ayuno, doy diezmo de todo lo que gano, eso es todo lo que hago, y se presenta con toda esa pompa. Ahora esta oración, como ya mencioné, era completamente ineficiente, y básicamente porque en primer lugar no había un reconocimiento de Dios. Él oraba para sí mismo, usaba el nombre de una manera liviana para simplemente adorarse a sí mismo. No había un reconocimiento de Dios. Si no había un reconocimiento de Dios, obviamente no iba a haber un reconocimiento de sus propios pecados, de su propia vida, porque en primer lugar no cree tenerlos. Cree que los demás sí lo tienen, pero él cree ser lo más santo y justo que existe. De hecho, todos los pecados que él usó la ley para acusar a otras personas, pero él no se veía como habiendo violado o desobedecido aquellos mandamientos, porque él no pensaba tener pecados. Y como no creía tener pecados, no veía necesidad de un Salvador, porque él pensaba que podía salvarse a sí mismo, basado en su aparente perfección, en su aparente obediencia. No hubo solicitud de perdón, no hubo solicitud de compasión de Dios, en absoluto. Este hombre estaba enamorado de sí mismo, y todo lo que hacía era un culto a sí mismo, un culto a su ego. A pesar del respeto que tenía, a pesar del reconocimiento, él muestra una completa indiferencia a Dios. Y la gente estaba completamente errada acerca de lo que pensaban de él. Porque las personas solo ven acciones externas. Solo ven lo que está allí para poder comprobar. No pueden ver el corazón, no pueden ver las motivaciones, no podemos ver aquello que está arraigado en su parte íntima. Así que
Ellos pensaban que por lo que veían eran hombres perfectos, que cumplían la ley. Pero Santiago, el libro de Santiago en la Biblia nos dice que ofender la ley, Santiago 2:10, ofender la ley en un punto nos hace culpable de toda la ley. Aunque sea un mínimo punto, una mínima desobediencia a las normas y leyes de Dios, nos hace culpable de toda la ley. Ahora, ¿cómo podemos comprender que este hombre realmente estaba mal? Por ejemplo, él acusa por la ley a este publicano, a estos publicanos, a los otros hombres de ser ladrones. Y él dice no ser ladrón. Pero lo primero que estaba haciendo aquí es robándole el honor a Dios, robando la gloria que tan solo Dios merece para llevársela él mismo. Así que tan solo en esa palabra violó el mandamiento 1, violó el mandamiento 3 y violó el mandamiento de no robarás. Y de no matarás tampoco, mostrando odio hacia el publicano. También se alegró por la maldad de otro y se justificaba en eso, algo que de acuerdo a Proverbios 17:15, Dios desprecia, violando una vez más el mandamiento de no matarás por el odio que tenía hacia estas personas. Así que este fariseo era pecador, había violado la ley de Dios y se había hecho culpable de toda la ley de Dios. Eso era a los ojos de Dios, pero ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás, él era una persona muy justa. El problema para este hombre es que la norma y la exigencia moral de Dios es la siguiente: ser santos. No en relación a otros hombres, no en relación a otra persona, sino ser santos como Dios es santo. Esa es la norma, esa es la regla de Dios. En otras palabras, cualquier cosa menos que la perfección no es válido a los ojos de Dios. Entonces, no solamente este fariseo es pecador, sino todos somos pecadores, somos viles. Todos estamos lejos de Dios sin excepción y nadie puede estar a cuentas con Dios basado en sus propios esfuerzos. En absoluto. No podemos hacerlo, porque son muchos, estoy seguro, pero que aunque sea uno pequeño que violemos o que desobedezcamos de los mandamientos de Dios, ya nos hace culpable de toda la ley. Así que ese es el fariseo, ¿lo ves? Pensaba hacer algo, pero a los ojos de Dios estaba completamente errado y amaba lo que él era, amaba el respeto, amaba la admiración y luchaba para cada día aumentar aquello. Y aquí tenemos al publicano. ¿Era acaso él justo o acepto delante de Dios? Por supuesto que no. Ya hemos planteado que todos somos pecadores. No hay quien por sí mismo pueda estar en comunión con Dios. Las normas y demandas de Dios son para todo ser humano en cualquier lugar de la historia, en cualquier lugar de esta tierra. Así que este publicano que tenemos aquí tampoco era capaz de lograr el favor de Dios basado en sus propios méritos o en sus propias obras. Pero hay algo completamente diferente en este hombre. Hay algo completamente diferente en el publicano. Porque en todo lo que el fariseo falló, que ya vimos, este hombre actuó de una manera radicalmente opuesta. Dijimos que la oración de este fariseo estaba errada porque primero no había un reconocimiento de Dios. Todo lo hacía para sí mismo. Todo lo hacía para su propio bienestar. Todo lo medía por su propia justicia y por las opiniones de los demás. Pero este hombre, este publicano, tenía un entendimiento de Dios. Así que fue Dios la norma que usó para medirse a sí mismo. Fue Dios la norma que usó para ver su realidad, su condición. El fariseo no había reconocido sus pecados porque no creía ser pecador. Pero este publicano, como Dios era su estándar, su norma, él reconocía que era falto delante de Dios, que era pecador delante de Él, y era consciente de que su vida ofendía a Dios día tras día, pensamiento tras pensamiento, acción tras acción.
palabra tras palabra, ofendía a Dios. El fariseo no veía necesidad de un Salvador, pero este publicano comprendía que no podía salvarse a sí mismo y que requería una obra de Dios a su favor. El fariseo no tenía una solicitud de perdón porque se veía tan justo, tan perfecto. Pero este publicano acude a Dios, reconociendo entonces que tan solo Él podría perdonarle. Y todo eso está en la hermosa oración que él hace en el versículo número 13. Y nos muestra la actitud de este hombre, diametralmente opuesta al fariseo. Comienza el versículo número 13 diciendo, mas el publicano. Mira, comienza comparando lo que estaba ocurriendo con el fariseo. Este era completamente diferente. En primer lugar, él estaba lejos. El fariseo amaba los primeros lugares, amaba el reconocimiento, pero este hombre no se sentía digno de acercarse a Dios. Estaba lejos. No se sentía digno del favor de Dios. Él no quería ni aun alzar los ojos al cielo, porque él estaba en una profunda vergüenza por su propio pecado, porque él había entendido que delante de Dios era un pecador y que le ofendía constantemente. Había vergüenza por todo aquello, un dolor, una aflicción en su alma, al ver cuánto había ofendido a Dios. Así que no quería alzar sus ojos al cielo. Y él golpeaba su pecho, añade el versículo número 13. Se golpeaba el pecho, mostrando su quebranto, mostrando su humillación y mostrando el arrepentimiento sincero que llevaba delante de Dios. Qué diferente es la actitud de este publicano en relación al fariseo, que se ponía en pie para orar consigo mismo y mostrar toda su oratoria y su conocimiento. Este publicano no se sentía digno de acercarse a Dios. Había vergüenza, dolor, aflicción por esa vida de pecado y había quebranto delante de Dios. Porque este publicano reconoció que él era el problema. No como el fariseo. Te doy gracias por no ser como ellos. Ellos son el problema, no yo. Pero este publicano reconoció que él era el problema. Y entonces él dice estas simples palabras. En nuestro español son 6 palabras simplemente, que son una de las oraciones más profundas que hallamos en la Biblia. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la oración de este publicano. No era oración aprendida de memoria. No eran meros rezos, repeticiones vanas, sin profundidad, sin arrepentimiento, sin vergüenza, sin sentirse indigno delante de Dios. Él no estaba repitiendo simplemente, sino que había sinceridad. Y eso es lo que Dios demanda de aquel que viene delante de Él en oración. Sinceridad en las palabras que pronunciamos. No se piden palabras sacadas de un diccionario. Se requieren palabras que vengan de tu propio corazón, afligido por el dolor que hay al reconocer cuánto has ofendido a Dios, cuánto has ofendido a aquel que te ha dado la vida, de quien tomas el aire día tras día, pero no le das gracia ni le consideras. Sinceridad en nuestras palabras. Esas son las oraciones que Dios escucha cuando son dirigidas a Él. Porque Él comienza diciendo y dirigiéndose a Dios, pero no de la manera como el fariseo lo hace. Él vino humilde delante de Dios, porque sabía que su pecado le apartaba, sabía que su pecado le alejaba de Dios eternamente. Así que se dirige a Él, Dios, con vergüenza, con indignidad, con arrepentimiento. Él eleva su voz y dice, Dios. Pero este publicano no solamente era consciente del pecado que había
hecho en su vida en contra de Dios, sino que también y de manera hermosa era consciente de lo que Dios había hecho para tratar con el pecado del hombre. Dios, tú, Dios, solo tú, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, ten misericordia. Aquí estaba usando una referencia a lo que ocurría miles de años antes, cuando en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo, iba al tabernáculo, al lugar santísimo donde solo él podía entrar, y lo que él hacía allí era ofrecer entonces un sacrificio por todo el pueblo. Había un animal perfecto que era sacrificado, y luego entonces venía a este lugar dentro del tabernáculo, y allí entonces rociaba la sangre de este animal sobre el propiciatorio, que era una tapa que cubría el arca, algo que había allí en aquel lugar. Así que esa sangre era rociada y era hecho en representación del pueblo. Eso es lo que ocurría allí. Ahora, todo aquello era una ilustración básicamente del sacrificio que Cristo ahora, ya no un animal, ni una vez al año, sino que Cristo haría de una vez para siempre allí en la cruz, cuando Él entregó su vida en rescate por muchos, llevando sobre sí mismo el castigo por el pecado, aplacando la ira divina producto de la maldad del hombre, pagando Cristo los pecados de su pueblo. Y por medio de ese sacrificio de Cristo, entonces, es que Dios muestra misericordia a quien merece la condenación eterna. Entonces, aquí este hombre, este publicano, está diciéndole a Dios: sé propicio a mí, sé propicio, ten misericordia de mí. Él eleva una oración pidiendo misericordia, basado en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Ten misericordia de mí. El publicano aquí está reconociendo que él no puede salvarse a sí mismo. Él no tiene nada que ofrecer. No tiene absolutamente nada que traer delante de Dios. Así que le dice a Dios: sé propicio, ten misericordia de mí. Él está poniendo su fe total y absolutamente en lo que Cristo entonces iba a hacer, en lo que Cristo iba a tener que experimentar en la cruz del Calvario, para que el hombre entonces pudiera hallar perdón de pecados. Este publicano reconoce la necesidad de un Salvador. Reconoce la incapacidad de hacer algo por sí mismo, la incapacidad de poder ofrecer ofrenda por su propio pecado, la incapacidad de cumplir las demandas de Dios. Se reconoce pecador, porque él dice: Dios, ten misericordia, sé propicio a mí, pecador. Él reconoce a Dios, reconoce su condición y reconoce que Cristo era el único que podría darle perdón de pecados. Qué diferente, ¿verdad? El fariseo creía poder agradar a Dios por su propia cuenta, y este publicano reconoce que no hay nada que pueda hacer. Este fariseo confía en su propia justicia, y este publicano tan solo confía en lo que Cristo y nadie más que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el resultado de aquello? El fariseo no fue salvo, no fue justificado, dice el verso 14, pero el publicano descendió a su casa justificado. Él halló salvación, él halló comunión, él halló perdón de pecados, halló esperanza, paz, felicidad verdadera, basada en temas de relevancia eterna. Y quiero terminar ahora simplemente preguntando: ¿qué acerca de ti, querido amigo? ¿Qué acerca de tu propia vida? ¿Has vivido esta vida como este fariseo, viviendo para ti, centrado en ti? ¿No has considerado a Dios? Tal vez inclusive puedes llevar vida religiosa, pero tal vez nunca has considerado realmente
a Dios, ni tu pecado, ni la necesidad de un Salvador. ¿Qué de ti, querido amigo? ¿Cuál es tu realidad? Y simplemente nuestro Señor, por medio de esto, nos está mostrando cuál debe ser nuestra actitud. ¿Qué es lo que nos debe llevar a buscarle? ¿Qué es lo que nos debe llevar a un anhelo por estar a cuentas con Dios? Al reconocer quién es Dios. Y bajo el juicio divino reconocer quiénes somos, nuestra incapacidad para cumplir sus demandas. Y poder ver cuánto necesitamos un Salvador que pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que proclamamos semana tras semana. Eso es lo que anunciamos con amor y con dedicación, con afecto hacia ustedes. Tal como un día alguien lo hizo a nosotros, para que podamos comprender cómo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y debe ser como este publicano, debe ser como este hombre, y venir delante de Dios y decirle: Dios, porque a Él debes dirigirte, a ningún hombre, por muy religioso que sea. No se trata de confesar pecados a hombres, se debe dirigir a Dios. Dios mío, he comprendido acerca de ti, de tus normas, de lo que tú exiges, pero me doy cuenta que te he ofendido día tras día. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción son ofensas a ti. Reconozco que soy pecador. Toda mi vida ha sido indiferente, toda mi vida he vivido para mí mismo, tal como este fariseo. Era mi vida un poema a mi propio ego, un poema a mi amor propio. No había interés en ti, no había interés en las cosas espirituales, y hoy he comprendido que soy pecador. Hoy he comprendido la realidad de mi condición delante de ti. Amado Dios, sé que soy indigno de acercarme a ti, y de hecho no puedo ni siquiera acercarme a ti, y hay vergüenza por todo esto que he hecho. Oh, amado Señor, no tengo nada que ofrecer por mi perdón. Mira, lo único que puedo ofrecer es esta lista de pecados, esta lista de desobediencia, de maldad que yo he hecho en contra tuya día tras día. Te pido que tú tengas misericordia de mí, sálvame. No soy yo ni nadie que puede salvarme. Eres tan solo tú, amado Dios, sé propicio, ten misericordia de mí. Yo confío en que Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para que yo pueda alcanzar comunión contigo. Como dice un hermoso himno, esta debe ser tu oración también. Dios, nada a ti ofreceré, a tu cruz me aferraré. En ti, solo en ti busco provisión, busco salvación, y de tu gracia, de tu favor inmerecido yo busco el perdón. A pesar de ser impuro, a ti iré. Oh, amado Señor, recíbeme, lávame, o moriré. Que esta sea tu oración, querido amigo. Una oración con sinceridad. Una oración donde puedas comprender que fuera de Dios no hay absolutamente nada. Una oración donde reconozcas que lo que Cristo hizo por ti es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es todo lo que tú necesitas para hallar comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Que esta sea tu oración y Dios tenga de ti misericordia. Que el Señor nos ayude a todos.